Bendito y alabado sea nuestro Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. En esta hora le doy gracias a mi Dios porque me permite compartir esta palabra, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios nos ayuda, gente, para enderezar nuestra vida, nos ayuda para que cambiemos. La palabra de Dios nos enseña cuál es el camino verdadero. La palabra de Dios nos enseña de dónde venimos y para dónde vamos. Y nos enseña quién es nuestro Dios, creador del cielo y de la tierra, y nos enseña cuál es el camino verdadero, porque la palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es de muerte. Bendito y alabado sea el Señor. En esta hora pues le pido a mi Padre que sea el Espíritu Santo guiándonos, tomando el corazón y la mente de todas aquellas personas que van a escuchar la palabra de Dios, porque solamente el Espíritu Santo es el único que nos puede guiar, quien nos puede ayudar, quien nos puede enderezar, gente. Bendito y alabado sea el Señor. Hay que ponerle atención a la palabra de Dios, gente. No hay que andar distraído solamente pensando en los deseos de este mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero lo de Dios permanece para siempre. Bendito y alabado sea el Señor. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Jehová conoce la senda de los justos, mas la senda de los malos, de aquellas personas que no quieren nada con Dios, que no quieren acercarse al Señor, dice, estos van a perecer. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Y también nos enseña, gente, en Proverbios capítulo 3, dice, ¿verdad? En 3:6 dice, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque esto será medicina y refrigerio, dicen, para tus huesos, te va a ayudar. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces dice, ¿verdad? En esta hora la palabra de Dios que quiero compartir en esta hora se llama el miedo. Y el miedo, gente, tiene dos funciones. Y una de las funciones es, ¿verdad?, que el miedo te aparta de Dios o te acerca a Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Y porque el miedo, ¿verdad? El miedo produce espanto, produce terror y produce temor. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, cuando nos produce espanto y nos produce terror, entonces lo que hacemos es alejarnos, corrernos, apartarnos. No queremos escuchar, no queremos que se nos diga nada, ¿ya? Y buscamos cómo escondernos, buscamos nuestro propio escondite. Bendito y alabado sea el Señor. La palabra de Dios dice de que Elías, por el miedo de que lo iban a matar, fue y buscó una cueva y se metió en la cueva y se escondió hasta que el Señor llegó a sacarlo de ahí, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios también nos enseña, ¿verdad?, de que el miedo nos produce temor, y cuando nos produce temor es temor a Dios, temor a Jehová, temor a Jesús, temor al Espíritu Santo, y entonces reconocemos que Él es nuestro Dios y por temor nos acercamos a Él. Bendito sea nuestro Dios. Entonces quiero en esta hora, ¿verdad?, en Lucas 7, bendito sea nuestro Dios. En Lucas 7 quiero hablarte acerca de lo que produjo el miedo en estas personas. Dice la palabra de Dios de que Jesús iba acercándose a la ciudad de Naín y entonces se encontró, dice, con un entierro. Iban a enterrar a un joven, al único hijo que tenía esta mujer, y era viuda. Y entonces dice de que aquella persona venía llorando. Es lógico, venía llorando, ¿verdad?, porque había perdido a su hijo, estaba muerto, lo iban a enterrar. Entonces dice que Jesús se le acercó y le dijo, no llores. Jesús sintió compasión de ella, sintió misericordia, sintió piedad, sintió bondad
por esa mujer. Y entonces dice que Jesús se acercó al féretro y aquellas personas que llevaban el féretro se detuvieron, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo al joven, le dice en el 14, acercándose, dice, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate, bendito y alabado sea nuestro Señor. Entonces aquí nos podemos dar cuenta de que Jesús levanta al joven, Jesús levanta al niño, Jesús levanta al hombre, a la mujer, al anciano, a la anciana. Jesús levanta a todo aquel a quien Él quiere levantar y a quien se acerca a Él, ¿verdad? Bendito y alabado sea el Señor. La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? De que en el 16, bueno, el joven se levantó y se incorporó, dice, ¿verdad? Y se lo entregó a su madre. Y entonces dice en el 16, y todos tuvieron miedo. Y todas aquellas personas que iban en el entierro, dice que ellos tuvieron miedo. Pero este miedo no fue un miedo de terror, un miedo de espanto, sino que miedo de temor a Dios. Entonces estas personas dice que comenzaron a glorificar a Dios y a darle gracias a Dios porque Dios los había visitado en ese momento, se había glorificado y dijeron, tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. ¿Ves? Entonces ese miedo fue un miedo de temor y como tuvieron temor de Dios, creyeron en Dios y comenzaron a glorificar a Dios, ¿verdad? Y a decir, Dios nos ha visitado. Entonces así es de que encontramos también, ¿verdad? El otro miedo es de terror, el otro miedo es de correrse, de negar, de negación, de alejarse de Dios. Y esto lo encontramos en Juan 18, del 15 en adelante. Dice la palabra de Dios de que, gloria a Dios, aleluya. Y seguían a Jesús, dice, Simón, Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Dice, ¿verdad? Mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido, que era conocido del sumo sacerdote. Y habló a la portera e hizo entrar a Pedro, ¿verdad? Entonces dice que cuando hizo entrar a Pedro, entonces la criada, la portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Le dijo a Pedro, ¿verdad? Y dijo él, no lo soy. O sea, él negó. ¿Y por qué lo negó? Porque tuvo miedo de terror, miedo de temor. No de temor, sino de espanto. ¿Ves? Y entonces dice, y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían ascendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. Y también ellos estaban, dice Pedro, en pies y calentándose. ¿Ves? Y entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad? De que vemos de que como Pedro dice en el 25, estaba pues Pedro en pies calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, entonces lo reconoció y le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Entonces negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. ¿Ves? Y entonces vemos de que Pedro niega de que conocía a Jesús. ¿Y por qué lo negó? Porque realmente tenía miedo de terror, miedo de espanto. ¿Ves? Entonces de que lo agarraran, de que lo apresaran, de que lo echaran preso. Bendito y alabado sea nuestro Señor. ¿Ves? Pero también la palabra, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña
de que gloria a Dios, aleluya, de que dice la palabra de Dios de que cuando Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús, dice, ¿verdad? Resucitó, dice la palabra de Dios en el versículo, en Juan 20, 20 y 20, ¿verdad? En adelante, cuando Jesús, bueno, ya Jesús murió y Jesús resucitó. Y entonces Jesús se les llegó donde estaban los discípulos y les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron, se llenaron de alegría, viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío, ¿verdad? Y entonces dice, y habiendo dicho esto, sopló, dice, y les dijo, recibí al Espíritu Santo. ¿Ves? Y entonces, ya cuando ellos recibieron al Espíritu Santo, entonces ya estas personas ya no eran personas de miedo, sino que ya eran personas que tenían valor. Eran personas, ¿verdad? De que realmente ya ese espíritu, ya no tenían ese espíritu carnal, ese espíritu de angustia, ese espíritu de terror, sino que ya creían, ¿verdad? Tenían el espíritu de Dios, como dice la palabra del Señor, que Él nos ha dado un espíritu de valentía, un espíritu, no un espíritu de cobardía. ¿Ves? Entonces, gente, la verdad de las cosas de que no tengamos miedo a acercarnos al Señor, acerquémonos a Dios, ¿verdad? Acerquémonos a Dios con temor y temblor, dice la palabra de Dios. Acerquémonos a Dios con toda la confianza, creyendo que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Salvador, como cuando le dijo a los discípulos en Juan 14, 2, dice, ¿verdad? No se turbe vuestro corazón, cree en Dios y cree también en mí. O sea, no tengan miedo, ya, porque ustedes no van a quedar solos. Yo voy a rogar a mi Padre para que envíe a otro que sea el consolador. Así es que, gente, la verdad de que no tengamos miedo de acercarnos al Señor. Busquemos el rostro del Señor a cada momento, a cada segundo, porque estos tiempos son duros y estos tiempos cada día van peores, gente. Así es de que no nos distraigamos. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y buscándonos cómo distraernos. Cuando hay un temblor, cuando hay una explosión de un cerro, cuando hay, bueno, esta epidemia y todo, pues nos da temor, nos da terror, nos da espanto, pero después se nos olvida, ¿ya? Y entonces, y comenzamos nuevamente con la misma vida. No, ahí estamos indiferentes, seguimos siempre, seguimos siempre, ¿verdad? Bueno, haciendo las cosas de este mundo. Está bien, la vida sigue, ¿verdad? Y tenemos que trabajar, tenemos que buscar qué comer, tenemos que buscar qué hacer, seguir, como dicen, estudiando, seguir preparándonos, pero sobre todo preparándonos en la palabra del Señor, sobre todo llenándonos del poder de Dios, conociendo a Dios, gente, para que cuando vengan los días malos, ¿verdad? No tengamos miedo, no tengamos temor, sepamos de que ya Dios no nos dijo todas las cosas que venían. Así es que, gente, en el nombre poderoso de Jesús me despido. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les proteja. Y busquemos a Dios, gente, busquémoslo, no seamos tan distraídos, no seamos tan indiferentes, ¿ya? Sino de que busquemos el rostro del Señor, porque lo vamos a necesitamos, porque sin Dios no somos nada en este mundo. Dios es el que nos fortalece, Dios es el que nos ayuda, Dios es el que nos guarda, Dios es el que nos protege. Y así es que Dios escucha a sus hijos, Dios escucha al que invoca su nombre. Pero el que no invoca su nombre, entonces Dios no lo va a escuchar. La palabra de Dios dice que Dios ama al pecador, pero al pecador arrepentido. Si tú te arrepientes y tú sigues al Señor, Él te va a escuchar. Pero si tú no te arrepientes y tú sigues en tu mismo andar, en tu mismo ser antiguo, entonces ahí pues vas a sufrir, es lo que te queda. Bendito y alabado sea el Señor. Dios te guarde, Dios te proteja, que tengas
bueno, Dios te ayude en todo. Me despido. Comparte la palabra de Dios, porque para eso es la palabra de Dios, es para compartirla. La palabra de Dios es para que nos ayude, para que la palabra de Dios es para que nos edifique. La palabra de Dios, creamos, gente, creamos, tengamos confianza, porque sin Dios no somos nada en este mundo. Sin Dios no podemos caminar, sin Dios no podemos respirar, sin Dios no podemos seguir adelante. Necesitamos de Dios, necesitamos de nuestro Señor, Dios Todopoderoso. Mira, gente, el mundo cada día va peor, el mundo cada día va más torcido, el mundo cada día va apoyándose en sus propias decisiones, en su propio razonamiento. El mundo cada día, el mundo, las personas que viven en el mundo, cada quien va tomando su propio camino y sus propias decisiones. Pero gente, mira, o le sirves a Dios o le sirves al diablo, una de dos, porque solamente existe Dios sobre todas las cosas y existe el diablo. Entonces, o tú le sirves a Dios o le sirves al diablo, porque la palabra de Dios dice que no podemos servirle a dos señores, porque amas al uno y al otro aborreces. Entonces, si tú amas a Dios, vas a aborrecer al diablo y vas a aborrecer todas las cosas del maligno. Pero si amas al diablo, entonces vas a aborrecer a Dios, ya, porque Dios es luz y la luz, cuando hay luz no hay tiniebla, y cuando hay tiniebla no hay luz. Entonces dice la palabra del Señor que la luz vino, y la luz vino ¿para qué? Para iluminarnos, ¿verdad? Y entonces cuando viene la luz, las tinieblas se corren, las tinieblas se van. Pero cuando no hay luz, dice la palabra de Dios que muchos no quisieron acercarse a la luz. ¿Por qué? Porque no quisieron que sus obras fueran descubiertas. Porque cuando tú vienes a la luz, entonces las obras son descubiertas. Cuando tú vienes a la luz y si tú andas, este vestido, esta camisa está rota, se va a ver la ruptura, ¿ves? Y si yo ando desgreñada con los pelos parados, entonces se va a ver, porque la luz manifiesta todo, ¿ya? Pero si nosotros confesamos nuestros pecados, dice la palabra de Dios que Él es fiel y justo para perdonarnos. Así es que no debemos de tener miedo de decirle al Señor: Señor, soy pecadora, Señor, soy pecador, Señor, yo hice esto, yo hice lo otro. Es al Señor, no se lo vas a decir a ningún ser humano, sino que es al Señor. Señor, todo esto malo que yo hice, Señor, lo reconozco. Reconozco que yo lo hice. Reconozco, Señor, que a ti no te agrada, pero yo te lo entrego a ti en el nombre de Jesús. Porque esto ya no quiero seguir haciendo estas cosas malas, estas cosas perversas. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, debemos de irle entregando al Señor todas las cosas malas, todo lo que nos acordemos, decirle: Señor, mira, porque el Espíritu Santo está ahí, el Espíritu Santo está trabajando con nosotros, el Espíritu Santo está ahí, como dice, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dice que todo aquello estaba en desorden, todo aquello estaba desordenado, como en estos tiempos, gente. La humanidad está desordenada, la humanidad está haciendo cosas desagradables, cosas que a Dios no le agradan, cosas están como dice la palabra de que están almacenando ira para el día del juicio, para ellos mismos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Espíritu Santo está aquí con nosotros para ordenar nuestra vida. Y entonces vamos a irlo ordenando a la medida que el Espíritu Santo vaya manifestándose en nosotros. Mientras nosotros vayamos diciéndole al Espíritu Santo: Espíritu Santo,
ilumíname. Saca, Señor, todo lo malo que hay en mí. Recuérdame, hay cosas antiguas que yo hice y no me acuerdo. Recuérdamelas. Y cuando te acuerdes de esas cosas, agárralas y dile: Jesús, aquí te doy esto malo que yo hice. Y díselo, confiésalo con tu boca y dile: yo te lo entrego para que tú lo lleves a la cruz del Calvario, para que quede ahí clavado, que quede muerto y que quede sepultado y que no vuelva jamás a mi vida. Y si tú sientes que ese recuerdo viene otra vez a tu vida, recházalo en el nombre de Jesús. Y entonces tú dices: yo ya se lo entregué a Jesús, ya eso ya no me pertenece, así que en el nombre de Jesús te vas. En el nombre de Jesús te vas. La sangre de Jesucristo tiene poder para limpiarme y para salvarme. Y esta mente, esta boca, este corazón, todo este cuerpo le pertenece a Jesús, porque Él vino para salvarme, Él vino para limpiarme, Él vino para hacerme una nueva criatura, y yo voy a ser una nueva criatura, porque Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Decir que yo no puedo, entonces realmente estamos haciendo que Dios no es un Dios que no lo puede hacer, pero todo lo podemos hacer porque Él nos fortalece. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, gente, no tengamos miedo de acercarnos a Dios. Acerquémonos a Dios. Acerquémonos a Dios, gente. Busquemos a Dios. Busquemos su rostro. Clamemos a Dios, gente. Él es el único. Él es el único. No hay otro. Mira, no hay otro nombre dado a los hombres, no hay otro nombre. Nuestro único Salvador, nuestro único Redentor, el único que murió en la cruz del Calvario, el único que recibió los azotes, la corona y el que recibió el título, el Dios de Israel, el Rey de Israel, fue y es Jesús. Jesús es el que está sentado a la diestra de Dios Padre. No hay otro. Así es que en esta hora, gente, levanta tu mano, pero levántala en el nombre de Jesús y dile: Señor, Padre que estás en los cielos, aquí estoy. En esta hora, Señor, he escuchado tu palabra, creo tu palabra, quiero cambiar, Padrecito lindo. Yo quiero cambiar. Permite, Dios, que la sangre de Jesucristo me limpie todos mis pecados, Señor. Yo recibo a Jesús como mi Salvador. Yo recibo a Jesús como mi Redentor. Yo recibo a Jesús y recibo la sangre de Jesús que me cubra, Padre, que me limpie desde la cabeza hasta los pies. Y que el Espíritu Santo me guíe, Señor, me ilumine, me acompañe todos los días de mi vida, Padre. Te lo ruego y te lo suplico en el nombre poderoso de Jesús, y te pido que me inscribas en el libro de la vida, ahí, para que mi nombre aparezca claramente y aquel día yo no sea avergonzado ni avergonzada, ¿ves? Sino que estar segura, Señor, estar seguro en el nombre de Jesús. Si tú hiciste esta oración, pues hay que seguir adelante, gente. Hay que escuchar los mensajes, hay que compartir los mensajes, hay que leer la palabra de Dios, hay que instruirnos. Y si tienes la oportunidad de ir a una iglesia, pues ve a la iglesia. Así es de que Dios te bendiga y Dios te guarde en el nombre poderoso de Jesús. Me despido. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.